Pensé que era un instituto creado por la reforma del año 94. ¿Quién metió más funcionarios, la 530 o Twitter? ¿La 530 o Twitter? Yo creo que habría que hacerla. Habría que ¿Por qué hacerla. la 530 quién metió? Y bueno, tenemos... ¿Félix Crow? Bueno, no que la 530, pero esta Sí. familia funcional tiene... en toda su historia. En toda su historia, claro. Siempre soy en toda su historia metió y estuvo a punto de meter varios. Algunos que un par quedaron en la puerta, pero hay algunos que no quisieron agarrar y todo. Otros quedaron como asesores. Uno con despacho en Casa Rosada. Alejandro Grinzo. Grinzo es asesor. Alejandro Grinzo está en el comité de asesores. Hay un Exacto. comité de asesores que acompañan al presidente de la Nación, que conduce Juan Manuel Olmos, el doctor Olmos, entre otros, y hay varios ahí. Está Alejandro Grinzo. Y además es el titular del Plan Argentina 2030. Que eso ya depende del Ministerio de Cultura, me parece, ¿no? No, jefatura de gabinete. No. ¿Del 2030 también? Sí, Sí, jefatura de gabinete. Jefatura de gabinete. por eso tiene despacho en Casa Rosada. Está bien. Porque tengo entendido que también Grimson no está en la estructura del Ministerio de Cultura. Me parece que sí, Me parece que está en el Ahora organigrama. lo checamos, pero... El organigrama del Ministerio de Cultura, me parece. 10 de la mañana. ¿Saludamos a otro ministro? Vamos a saludar a un ministro. Lo felicitamos, dicho sea paso. Un ministro que ha tenido una semanita complicada, caliente. Vamos a saludar a Juan Cabandier. Juan, buenos días. Daniel Tonieti te saluda. Estoy acá con Rulo de la Torre y demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un saludo a todos en la mesa. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, días complicados, días calientes en términos ambientales por lo que ha sucedido en Mendoza. ¿Cuál es la postura del gobierno nacional, del gobierno federal con respecto a la movilización en Mendoza, Juan? No, todos estamos muy preocupados, el presidente está muy preocupado, he hablado varias veces con el presidente, lo he visto también. La verdad que eso se ha manifestado, lo hemos manifestado, y la verdad que con lo que está sucediendo en la provincia en particular sobre la movilización, la concientización que hay en la ciudadanía de Mendoza, me parece que marca un camino evidentemente que no tiene consenso en la sociedad mendocina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claro, Daniel, al mismo tiempo que la Constitución Nacional establece que estos recursos son de las provincias, ¿sí? Y la ley, la 7722, es un tema de los mendocinos, pero el agua es un tema de todos, ¿no? El agua es un tema de todos porque además hay una cuenca hídrica, que es la de la cuenca del Desaguadero, la cuenca del Atuel, donde hay más de 5 provincias. Por tanto, mi competencia como ministro de Ambiente está justamente en cuidar los aspectos ambientales del agua. Por eso a mí me da competencia la ley de glaciares, la ley de gestión ambiental del agua, que es una ley del 2002. Y además también entendemos que la competencia nuestra es sobre el agua, pero que esto es un problema de una ley que votó la legislatura provincial de Mendoza. Entonces, la verdad que la ley mendocina que habilita esta minería, evidentemente no está teniendo el consenso en la sociedad, y que además es un tema que tiene que resolver el gobernador y la legislatura provincial, ¿no? Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos. Ahora, al mismo tiempo, yo también quiero decir que hay estudios científicos de la academia que están marcando evidentemente que Mendoza tiene un problema con el agua, ¿no? Escasez de agua. El cambio climático llevó a reducir los volúmenes de los glaciares y eso produce un estrés hídrico en Mendoza. Ahora, evidentemente es la legislatura provincial y los gobernantes de Mendoza quien son los que pueden impedir la situación. Ahora, esto no significa que mi postura sea no a la minería. Lo que yo tengo claro es que en Mendoza es un tema que hay que reverlo porque evidentemente no tiene consenso y hay una situación con el agua que tienen que estar atentos y viendo qué hacer al respecto, ¿no? Hay una cuestión ahí, estamos hablando con Juan Cabandier, es que hace poco hubo un proceso electoral en Mendoza, sí. Y el candidato que ganó propuso llevar adelante, impulsar estas modificaciones. ¿Cómo se resuelve eso? Además de que hubo un acuerdo multipartidario para apoyar la reforma. Bueno, evidentemente una cosa es lo electoral, que evidentemente es como vos decís, Daniel, pero también lo que uno tiene que hacer es entender, interpretar que hay una ciudadanía que está diciendo o marcando
un antes y un después en el posterior a la derogación de esta ley 7.722. Entonces me parece que eso también es un tema a contemplar. Nosotros lo hemos dicho en el comunicado días pasados, donde nosotros procuramos que no solamente proteger el medio ambiente, sabiendo que es una competencia de Mendoza, pero también entendiendo que es esencial que exista un consenso en la sociedad, ¿no?, sobre los hechos que se producen. Me parece que hay una discusión que tiene que ver con el modelo de desarrollo, Daniel. Claro. ¿No? Porque también es cierto, en algún momento la Argentina tiene que decidir qué lugar va a ocupar en el mundo, qué va a hacer con sus recursos naturales, qué destino le va a dar, si va a ser extractivista, si además de extractivista va a generar valor agregado en su territorio, que es un poco el gran debate que se tiene que hacer con respecto a los minerales, que queda pendiente con respecto con el tema del litio, que queda pendiente con respecto al tema de los cereales, de las oleaginosas, ¿no? La idea es, ¿exportamos soja o exportamos aceite de soja que tiene un procesamiento encima de eso, o exportamos carne, proteína animal, digamos, o exportamos proteína animal procesada? Me parece que ese es el debate, un poco tiene que ver también con el litio, ¿no? Vamos a exportar el mineral para que lo procesen en Alemania, en China, en Estados Unidos, y después comprar la batería de litio, o comprar los celulares con batería de litio, o comprar los autos eléctricos con batería de litio, o lo vamos a hacer nosotros. Me parece que con los minerales pasa lo mismo, ¿no? Por eso, todo lo que exportamos el cobre y compramos los cables. Todo lo que usamos y muchas de las cosas que hacemos están atravesadas por minerales. Por tanto, la discusión es el modelo de desarrollo y dónde sí y cómo, ¿no? Vamos a extraer litio para las baterías. Bueno, ¿cómo lo hacemos y dónde lo hacemos, ¿no? Porque evidentemente hay situaciones donde el agua tiene un lugar muy importante, como en este caso que estamos hablando, y las cosas, si no hay acuerdo social, si no tienen acuerdo social, son complicadas hacerlas. Por lo tanto, esta es nuestra postura. Nosotros lo hemos dicho en un comunicado, lo hemos manifestado con mucha claridad. Esto es un tema de la provincia de Mendoza, ¿no? Quien puede retrotraer la situación de la derogación de la ley 7722 o avanzar es la legislatura provincial y los gobernantes de Mendoza. Por supuesto que la competencia nacional está sobre el agua, por eso nosotros vamos a bregar por el cuidado y la protección de esa agua, porque tenemos competencia a partir de la ley de glaciares, ¿no?, y la ley de gestión ambiental del agua también. Juan, y Raúl te saluda. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, y en esta cuestión de la competencia sobre el tema del agua, ¿hubo consultas previas del gobierno de Mendoza a las autoridades nacionales o a quien más corresponda, como podrían ser las otras provincias, antes de tomar una definición como la que tomaron? Bueno, nosotros asumimos el 10 de diciembre, como sabe Raúl. Por eso digo, autoridades nacionales en general. Desde que yo asumí, no. Lo que pasa es que no desconozco si ha habido, con anterioridad a mi asunción, si ha habido consultas. A mí me parece que no, porque la gestión anterior no me ha manifestado al respecto, pero me parece que hay que hacer hincapié en lo que decíamos recién, ¿no? O sea, la protección del agua sí es competencia nuestra, además es interjurisdiccional, porque no solamente es Mendoza, sino hay otras provincias también, claro, porque es una cuenca hídrica, y entonces, pero también dejar en claro que esto es una ley provincial, y desde el 94, desde la reforma constitucional, estos recursos son potestad de las provincias. Entonces, también nosotros tenemos un orden institucional que nos rige y que nos da ordenamiento, ¿no?, a nuestra institucionalidad. Por eso hay que remarcar esto con claridad. Sí, está clarísimo. Estamos hablando con Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente. Lo que hablamos con muchos de los colegas tuyos que acaban de asumir es el presidente de la Nación manifestó públicamente que en su despacho puso una foto de dos flacos, del flaco Spinetta y del flaco Néstor Kirchner. En el despacho de el ministro Juan Cabandier, digamos, ¿qué fotos pusiste, si es que pusiste alguna foto? Me imagino que tu mujer, tus hijos debe estar infiero, ¿no? Quizás, pero... Sí, tengo una con Estela Carlotto, tengo una de mis papás, tengo dos de mis papás, tengo una con Cristina
en Capuchita. Tengo una abrazándome con Alberto Cristina Fernández. Capuchita es el lugar donde naciste, Juan. Sí. El lugar donde en la naciste. Exesma. La foto que tenés con Cristina Capuchita es la foto del 24 de marzo del año 2004. No, es del año 2015. 2015. Sí, mirando por la ventana de Capuchita. Están los dos solos. Sí. Y tengo una abrazándome con el presidente el día que asumió y que Bien. yo también juré. Y tengo una de Cristina con Cirito, mi hijo más chico, Bien. que lo está abrazando. Tenés un montón de fotos. Ah, Me te- Te falta una con lo Riquelme. oficial. Veo que no hay una de Riquelme, ¿eh? No hay de Riquelme, pero Pero va a haber. sí, va a haber. Sí. Va a haber. Muy bien. ¿Alguna foto más? ¿Falta no? Tengo una con mi hijo más grande. Sí. Y me falta la oficial, que todavía no la entregaron. La oficial, que es la foto del Y la del presidente. presidente con Que es la banda la y típica con- foto del La típico, jura. el típico cuadro, digamos. Exacto. Con la banda y demás. Todavía no están entregadas las todavía fotos. no la entregaron, no. Que tiene que estar en todos los despachos. ¿Cómo está la relación tuya con Alberto y cómo construiste esa relación con Alberto que fue tan, de alguna manera, todos te describen a vos como uno de los constructores del puente que cruzaron Alberto y Cristina y se volvieron a encontrar? Bueno, yo lo he contado a Alberto también en una entrevista. Fue a partir del fin de nuestro gobierno, ¿no? A partir del año 2016, donde empezamos a estrechar relaciones que quizás habíamos olvidado, nos habíamos distanciado, habíamos dejado de cuidar, o nos habíamos distanciado a secas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en ese contexto fue que Máximo Kirchner me cuenta de que venía chateando con Alberto en los últimos días y que era quizás necesario hacer un encuentro con Alberto. Entonces Alberto me dijo, ¿por qué no hacemos el encuentro a tu casa? Perdón, Máximo me dijo, ¿por qué no hacemos el encuentro a tu casa? Lo hicimos en mi casa. Y ese encuentro fue... Eso fue en el 16, ¿no? ¿Quiénes fueron? a No, ese encuentro? Máximo, Alberto y yo. Bien. Ahí en el quincho de tu casa, al fondo. En la casa anterior que tenía, Ah, sí, bien. en el patio, igual en el living, no me acuerdo. Bien. ¿Hay fotos? Sí, no hay fotos. ¿Y cómo fue la primera? Porque fue la primera vez que se veían después de mucho tiempo Máximo y Alberto Fernández, ¿no? Sí, claro. ¿Fue cálida? ¿Fue un abrazo? ¿Fue de menor a mayor? Fue de menor a mayor. De menor a mayor. Primero un poquito de desconfianza. No desconfianza, sino que hace mucho tiempo que Claro. no teníamos relación y ellos tenían... Alberto había sido muy duro públicamente con la Cámpora, ¿no? Muy duro, ¿no? Bueno, quizás nosotros también. Así que nada, se dio ese encuentro y después en la sobremesa, cuando se fue Alberto, yo le dije a Máximo de que me parecía importante seguir ese vínculo, que yo iba a seguir ese vínculo y bueno, así fue cuando que empecé a frecuentarme con Alberto y a conversar y a encontrarnos y a charlar sobre diversos temas, ¿no? Así que... Y también fuiste gestor del primer encuentro del té de frutilla de La Paz entre Alberto y Cristina. Y después vino eso, ya en el 17, ¿no? Bien. Después vino ese encuentro. Después de la derrota, ¿no? Después de la derrota, justo Después de después la derrota, ¿no? Algunos días después de la derrota. Qué cara fue esa derrota, ¿eh? Mirá, nos hubiésemos evitado el acuerdo con el fondo, ¿no? La verdad que sí. Qué cara fue esa derrota, no para vos, no para mí, sino básicamente para las mayorías, ¿no? Para todos, para ¿no? todos. Y... Bueno, pero nosotros comemos 4 veces por día, no tenemos problema. Digamos. Y para las próximas generaciones. ¿Puedo decir La del octubre? 2017. La del 2017. Pero fue la que revirtió todo también, ¿no? Empezó un proceso, A un costo, ¿no? bueno, pero como veníamos, te digo que No, claro. pintado para varios años. Y a digamos. veces no son lineales. Sí, Procesos claro. No. sociales en términos de la política o de las sociedades. Pero la división del 2017 fue muy dura. Bueno, Nico quiere hacerte una pregunta. Se aprendió también, creo. ¿Qué tal, Juan? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nico? Quiero contrastar con vos una información a ver si es así, más o menos así o no es así.
Lo que a mí me dijeron es que cuando empezaron a rastrear quién ocupaba, para quién asignarle el Ministerio de Ambiente, Alberto Fernández había dado una indicación que era que quería a alguien que ejecute del Ministerio de Ambiente el Laudato Si del Papa Francisco, y que no sé si vos te ofreciste, pero que encontraron en vos alguien dispuesto a llevar adelante esa agenda. ¿Podés contar si esto es así, no es así, o es más o menos así? Es la primera vez que lo escucho. Sin embargo, adhiero completamente a Laudato Si y me parece que es una encíclica que nos tiene que regir como sociedad, ¿no? En lo ambiental, pero también en lo cultural, porque Laudato Si dice algo muy interesante, que es que hay que terminar con la cultura del descarte, ¿no? Y la cultura del descarte es, en términos del comportamiento social, los que somos integrantes de una sociedad, en tanto cómo producimos y cómo consumimos, y que también ese estilo o ese formato o esa cultura además contamina, ¿no? Entonces me parece que es una encíclica integral y que nos llama a la reflexión en muchos aspectos. Por eso también ponemos el acento, más allá de que es lo que nos rige, ¿no? Cuidar y proteger el agua, porque también consideramos que el agua es un derecho humano, ¿no? Juan, últimas dos preguntas. Vos que los conocés bien a los dos, ¿cómo te imaginás que va a ser el vínculo entre Alberto y Cristina, entre Cristina y Alberto? Vos que los conocés bien. Me parece que va a ser un vínculo fantástico. ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. ¿Puedes desarrollar fantástico? ¿Qué sería fantástico? Han tenido, cuando dos personas sumamente inteligentes se juntan, tienen quizás códigos que otros no entramos, ¿no? Y me parece que eso es lo que sucede con Alberto y con Cristina, y eso los hace muy compinches y muy pares en términos de las discusiones, y poder conversar y poder hablar y poder debatir. Me parece que esa relación es muy fructífera, y creo que es muy importante también para el desafío que tenemos por delante, ¿no? Que es encender nuevamente los motores de este país, poder ponernos a caminar, poder solucionar, reparar los problemas que dejó la anterior gestión, poder ponernos en una agenda del futuro, del desarrollo. Bueno, son temas, desafíos sumamente importantes, y que me parece que se hace con todos, pero hay dos personas que son muy importantes, que son Cristina y Alberto, ¿no? Alberto y Cristina. La última pregunta, si dentro de 4 años, digamos, cuando, imagínate que tu mandato, no es un mandato exactamente, pero sos el ministro de Medio Ambiente durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, digamos. Dentro de 4 años, ¿cómo te gustaría ser recordado como ministro, digamos? O en 4 años decir, bueno, resolví esto, no sé. Empecé profundamente el saneamiento del riachuelo, para dar un ejemplo. Controlé el glifosato. No tengo la competencia de Acumar, Daniel, sí, pero porque la tiene obra pública, tiene infraestructura. Pero hay un mandato de la Corte ahí que hay que resolver, y ese mandato es al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, correcto. Ahora, en términos de lo que acabas de preguntar, a mí me parece que hay un camino que es muy necesario que transitemos como sociedad, que es la concientización ambiental, y que eso se hace obviamente de distintos lugares. Hay muchas variables a tener en cuenta, y el rol del Estado es fundamental en esa concientización. Me parece que si logramos subir el estadio o el estándar de concientización en nuestra sociedad, y si desde el Estado, en mi función, podemos agregar o podemos poner granitos de arena en ese sentido, yo me voy a sentir satisfecho, ¿no? Juan, un abrazo muy grande, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Daniel. Gracias. Un abrazo grande. Juan Cabandier, ministro, nos faltan pocos ministros, nos falta Martín Guzmán. A ver cuándo conseguimos Martín Guzmán. Pero ese es nuestro. Lo estoy mirando a Rulo. Y el de Agricultura nos falta también. Nos falta el de Agricultura. Mucha la gestión. Falta Culfas. Mucha la gestión ahí para... Culfas también. Catopodis también, todavía no salió a hablar Catopodis, ¿no? No. Pero Catopodis prometió que... Los que manejan la pelusa, ¿no? Catopodis Sí, prometió que claro. iba a conversar, todavía no salió a hablar, que cuando salga a conversar va a conversar con nosotros. Alonso Gómez Calderón, que es el vocero de Catopodis. Pero Ahora, vamos completando el álbum, sí. No puedo menos que reflexionar. Acabamos de hablar con dos funcionarios y
inevitablemente me volvía la imagen de aquellos a quienes vienen a reemplazar con el cambio de gobierno. Vienen a reemplazar a una funcionaria que se declaró enamorada del presidente y por lo tanto no debe impulsar ningún tipo de investigación sobre las acciones de su gobierno, y un funcionario que se disfrazaba de hiedra, ¿no? O sea, hay que levantar la vara y me parece que no hay un lugar en que decís, bueno, de acuerdo a lo que hicieron los otros, no va a ser tan difícil Pareciera poder ser, levantar la vara sobre eso, ¿no? Básicamente sí, lo de Laura Alonso con Félix Croix y lo de Juan Cabandier con El Rabino Berman. el Rabino Berman, ¿no? El Rabino Berman, un funcionario que casi en los últimos 2 años casi como que ni se lo escuchó. Si nos paramos en una esquina de cualquier ciudad de la Argentina o pueblo de la Sí. Argentina y preguntamos por el Rabino Berman, probablemente nos respondan que no lo conocen, y si preguntamos a las personas que lo conocen si pueden recordar algo que hizo el Rabino Berman en los últimos 4 años, probablemente Disfrazarse de hiedra. no sepan exactamente qué contestar. No es de los más chispita para No, eso. y si le preguntamos a un periodista, que los periodistas están informados, digamos, Sí. forma parte de su trabajo estar informado, el de los periodistas, ¿no? Básicamente, si le preguntamos a un periodista qué es lo que hizo Rabino Berman en los últimos 4 años, Vegetó. no, en serio. Se trajo Don Led de Chile también. No, un periodista incluso que Eso lo acompañe, va a recordar, cierto. Ese se lo que va a acompañe recordar. ideológicamente o editorialmente al anterior gobierno, ¿no? Sí. Fueron funcionarios de muy bajo perfil. Dejó el Rabino Berman una frase histórica que fue cuando se estaban dando los gravísimos incendios, creo que fue en la Patagonia. En la Patagonia. Sí. Que dijo que lo más útil en ese momento contra los incendios era rezar. Era rezar. Muy Era claro, rezar que en parte del funcionario a cargo de la seguridad de los incendios da mucha tranquilidad, claro, ¿no? Me trae